mi marido dijo que se iba a dar Juan. Ay, Juan, que es tan profundo, es tan teológico. Por favor, yo Juan no voy a predicar, es demasiado profundo para mí. Entonces, pero el pasaje que me dio es muy práctico. Y entonces me gustó. Digo, bueno, la verdad es que es un pasaje que hace falta a la iglesia. Está dentro de esto, del evangelismo, de la proclamación. Y fíjense en la Biblia, Juan 1, 35 al 51. Y para no extenderlo tanto, voy a tomar algunos versículos. Gracias. Gracias, querido. Ustedes se fijan ahí que dice los primeros discípulos. Fíjense. Dice el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. 2 discípulos que eran de Juan, lo escucharon a Jesús y lo siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y acá viene el verso 40. Hasta el 39. El 39, ¿qué es lo que hace Jesús ahí? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en ese momento? En Juan. ¿Qué es lo que está haciendo? Está iniciando la iglesia. Está iniciando la iglesia. ¿Cómo la inicia Jesús a la iglesia? Ahí está. Fíjense cómo inicia Jesús a la iglesia. Llamando a los discípulos, armando su cuerpo. Está empezando a armar la iglesia. Jesús. Y entonces fíjense ustedes lo que pasa. El verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, ¿dónde anda Andrés? Se me fue. Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Tenés un hermano que se llame Pedro? No tiene hermano. Era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Siguió a Jesús. Se fue a Pedro, a su hermano, a Simón, a contarle de Jesús. ¿Qué empezó ahí? ¿Qué? El evangelismo. Ahí empezó el evangelismo. No me quedo con lo que yo sé. Recibí a Cristo, fenómeno, lo sigo y voy a buscar a mi hermano que no lo tiene. Voy a buscar a cualquiera que no lo tiene. Entonces ahí inicia el evangelismo el Señor Jesús a través de sus discípulos. Dice Felipe, y Felipe, ¿a dónde vamos? El 41, el inicio del evangelismo. Andrés llama a su hermano Pedro. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. No tomó ningún curso de evangelismo, fue y le dijo lo que sabía, lo que había hecho y lo convirtió, lo llevó al Señor y le trajo a Jesús. Porque por más que ustedes le hablen a la persona, si no es el Espíritu Santo el que lo toca, no se va a convertir. Así que lo que tienen que hacer ustedes con las personas que no conocen a Cristo es llevarla a Jesús. Muy sencillo, sin curso, sin saber lo que tienen que decir ni nada. Decirle, mira, encontré a Jesús.
encontré el Cristo. Vení a Jesús. Es lo único que hay que hacer. Y el 41 dice, el 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Apenas lo vio a Jesús, Pedro ya era de Jesús. Jesús lo buscaba. Jesús lo buscó. Jesús me buscó a mí, te buscó a vos, nos buscó a todos. Él mismo nos busca. Y acá viene algo interesante. Dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Galilea y halló a Felipe, el 43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sígueme. Nada más. No le dijo, ¿querés venir a esta altura? Seguime. Seguime es lo que te dice Jesús. Seguime, cueste lo que te cueste. Los discípulos todos murieron en el crucificado. No le prometió ni prosperidad, ni pucha, ni falta. Le dijo que lo siguieran nada más. Y Él los va a guiar. No importa las cosas que pasen, pero ¿qué es lo que hay que seguir? El Evangelio. Eso es lo que hay que seguir. Tenemos que seguir ganando gente, seguir la iglesia. Seguir a Cristo es seguir en el mundo llevando lo que Él nos dejó para llevar. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito individual del creyente es evangelizar. Y el propósito de la iglesia es continuar la iglesia. Es darle la posta al otro. Porque le decía a los jóvenes que vinieran, ¿cuántos años tenía Jesús cuando empezó el ministerio? 30 años, era un joven. Y todos los discípulos que buscó eran jóvenes como él. O sea que los jóvenes no son otra iglesia. Los jóvenes son la iglesia actual. Son los que tienen que ponerse los pantalones largos y llevar adelante la iglesia, cueste lo que cueste. Una vez me decía un joven, pero nuestros jóvenes participan en la iglesia. Uno es tesorero, el otro dirige, el otro predica, el otro está en la integradora. No participan en la iglesia. Son la iglesia. Los jóvenes son la iglesia que tiene en movimiento. Son los que tienen que llevar adelante la iglesia. Nosotros nos morimos y ¿quiénes quedan? Los jóvenes. Los jóvenes consagrados, los jóvenes fieles, los jóvenes bautistas, los jóvenes cristianos. Los jóvenes son los que tienen que manejar la iglesia, son los que tienen que llevar adelante, no esperar que le digan. A ver, vos hacés tal cosa, a ver, vos venís, sé profesor de acá, sé maestro acá, sé timonel allá. No, el Señor se los dice, ustedes lo tienen que hacer. Me acuerdo cuando hablábamos con Rocío, que evangelizábamos en la puerta, y hablábamos con Rocío, y Rocío me comentaba las dificultades que tenían los jóvenes con los consejeros. Como dice Pablo, nos mordemos como perros entre nosotros, una cosa loca. Entonces yo le decía, ¿pero qué? ¿Por qué los jóvenes tienen que tener un consejero? Ya tienen un pastor. El pastor vela por los jóvenes, vela por todos. Entonces, ¿por qué los jóvenes no se reúnen, este presidente, este secretario, y arman su programa y se dirigen solos? Si son jóvenes, unos casados, los otros, todos profesionales, unos jóvenes preciosos. ¿Qué esperan que alguien le diga? Ustedes tienen que hacerlo, sin que nadie se los diga. Se los está diciendo el Señor. Y en el nombre de Jesús les digo a los jóvenes, síganlo a Jesús. Sígueme. Sigan a Jesús.
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret podrá venir algo bueno? Cada vez que uno menciona el nombre de una persona, a los que dirigen, no, ese no tiene este problema. Todos tenemos problemas, pero somos la iglesia escogida por Dios. Jesucristo nos llamó y nos metió en su cuerpo. ¿Para qué? Para llevar adelante la iglesia. Pues si el hermano tiene un problema, pero que le pida perdón a Dios, es el único que se lo va a perdonar y lo va a cambiar. Pero una vez que está reformado, que es cristiano, que sigue adelante, ¿qué le vas a decir que se le hizo aquel? No. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Seguir adelante con la iglesia. Felipe halló a Natanael y le dijo, etcétera. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús lo conocía, Jesús lo llevó a él. El otro dice: pero ¿podrá venir algo bueno de Nazaret? Dudando, como la gente que duda. A veces el cristiano duda. Y entonces Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita, le dice. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? A Jesús. Bueno, pero era la primera vez que se encontraba con Jesús. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, antes que Felipe te evangelizara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. El Señor nos ve, nos conoce. Y si nos trae y nos puso en su cuerpo, por algo es. No para que no hagamos nada, sino para que hagamos las 5 funciones de la iglesia, cada uno con su don. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y así somos nosotros. Me estaba diciendo alguien: qué lindo escuchar testimonios en los cultos. Ahora, los testimonios no son cosas del pasado. Me convertí en el testimonio tengo todos los días. Todos los días el Señor me muestra algo, me enseña algo, me levanta de algo, me hace lo que Él hace en el día de una persona, es maravilloso. ¿Por qué no contar ese testimonio? Acá vi la mano del Señor. En este trámite que no me salía, vi que orando el Señor respondió. Eso es un testimonio. Y lindo de escuchar para ver que el Señor es poderoso y gana, no solo al que sana, porque hay muchos enfermos que se van al infierno, pero hay muchos sanados que también se van al infierno. O sea que lo principal es la salvación. Lo demás viene por añadidura. Y dice, y le dijo: de cierto os digo. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y cuando uno se convierte realmente y sigue a Jesús, ve un montón de milagros y cosas que el Señor hace. Si yo le diría a ustedes, cada uno tendría para contar un milagro que ha hecho Jesús en su vida. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Se terminó. No creo que haga falta que les diga el desafío, pero sí creo que Dios puede hacer que ustedes, que yo y que toda esta iglesia reaccione, porque son momentos difíciles los que nos vienen adelante,
Antes venía a la iglesia el que quería, el que no quería, el cumpleaños de este, cuando quería. El compromiso de ser cristiano y de llevar la iglesia adelante es de todos. Si yo voy al trabajo y le digo, no, hoy no tengo ganas de ir. No, que lo haga otro. ¿Qué me dice el jefe? Tomátela, acá no. Yo te contraté para que hagas lo que tenés que hacer. Y vos tenés algo que hacer en la iglesia. Todos tenemos un don. Todos tenemos que servir. Todos tenemos que llevar adelante la iglesia. Olvídate de vos. Hacelo por los demás, por la iglesia. ¿Qué sé yo? Mis hijos todos son creyentes, pastores. ¿Por qué? Porque han visto nuestra persistencia en el Evangelio. Le hemos enseñado sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué van a aprender los hijos de la persona que diga, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no voy, hoy sí, mañana no, este me gusta, predica aquel, no, este no? ¿Qué armamos de la iglesia? Entonces el desafío es meternos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo y dale, y tirar para adelante, porque como hablábamos con la hermana, qué difícil va a ser, porque ya antes de la cuarentena los miembros venían o no venían, eran muchos o eran pocos y cada vez se iban más. Entonces ya antes de la cuarentena ya teníamos esa ausencia de la gente en la iglesia, el cuerpo de Cristo reunido. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora después de la cuarentena con el asunto que le llevamos la predicación a la casa? Los viejitos felices, algunos los que lo ven porque ya se cansaron, porque todo esto es moderno y se va cansando. Ustedes se acuerdan, nosotros teníamos la radio, después vino la televisión y se veía televisión todo el día, después la internet, después el mail por todas partes, después Facebook por todas partes, y va pasando. Ahora el Zoom, después vendrá el puro Zoom y el qué sé yo qué vendrá, pero van a venir cosas nuevas. Todo eso son modas que van pasando, pero la iglesia no es una moda. La iglesia la llevamos nosotros adelante, la construimos, la llevamos adelante. Seguilo a Jesús por el amor del cielo. Te hablo a vos y me hablo a mí. Sigamos a Cristo, hermanos. Sigamos a Cristo por el amor del cielo. Sigamos a Jesús. Sigamos adelante con la iglesia. Y si vos ves a alguien que está desanimado, animalo, haz lo que quieras, pero en favor de la iglesia, no en contra, no trabas, no críticas, no bobadas. Fuerza para que el otro siga, porque hay mucho negativismo a nuestro alrededor en esta sociedad. Entonces, cuando se levante esto, vamos a ver cuánto vamos a estar en el templo. Yo ruego al Señor que todos podamos pensar en que venimos a la casa de Dios para adorarle, para beneficiarnos, para encontrarnos, pero también para seguir con el propósito que Dios tiene con la iglesia, que es que la siga otro, el que sigue después de mí. La transmitirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, la palabra de Dios no puede parar, tiene que seguir. Y como iglesia tenemos que dejarle la posta a otro. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia. Hermanos, ya terminé 80 veces, pero por favor, en el nombre de Jesús, sigamos a Jesús.